compartirlo en mi página. Me gustaría, pastor, que vaya saludando lo que es la audiencia que tenemos conectado, vaya dando su nombre, ¿verdad? Y dando un poco de su información en lo que yo comparto el video acá. Adelante. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga, gracia y paz a toda la hermosa audiencia que están en sintonía. Amén. Damos gracias a Dios que pudo llegar a su canal para poder nosotros, hermanos, descubrir estos misterios tan hermosos y la verdad de la palabra de Dios. Así, queridos hermanos, todavía hay unos minutos para que invite a más personas. Este es su amado servidor, el pastor Marcos Sandoval Jr., amén, pastor de la Iglesia Evangélica Internacional, la Vid Verdadera de Baltimore, Maryland. Dios bendiga a los fieles hermanos, hermanas de la congregación que miro que se están conectando. Seguramente, hermano, va a recibir una palabra muy bendecida, aleluya. Y créalo que los primeros que nos gozamos somos nosotros mismos también. Aleluya, mientras estudiamos estos preciosos temas que son perlas, que son joyas para nosotros. Así, hermano, que estemos atentos a lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Amén, pastor. Aleluya. Sabemos que la semana pasada, pastor, fue algo extraordinario. Cuánta gente se nos conectaron y cuánta gente se gozaron con esa parte escatológica. Gloria a Dios. Y aún personas me continúan llamando, escribiendo acerca de ese tema que está siendo de gran. ¿Cuál fue su experiencia el lunes pasado acerca de esos temas escatológicos que estuvimos compartiendo con esta audiencia? Gracias, amado ministro y pastor de Dios y de Jesucristo. Amén. Fue una experiencia muy maravillosa. La gran alegría y satisfacción que me da es ver las personas como profundizándose en la palabra de Dios al escuchar estos hermosos temas. Muchas personas dan testimonio que salieron de muchas dudas que habían tenido por muchos largos años, otros que estaban errados en algunos temas doctrinales y gracias a Dios y gracias a este programa y canal pudieron ser muy bendecidos y sus preguntas fueron esclarecidos y doy gracias a Dios por esa oportunidad, pastor, y aquí estamos nuevamente para poder ser de bendición para este hermoso pueblo. Sé que creo que la bendición de ayer ya pasó, de la última lunes ya pasó y la bendición de hoy es mucho mayor. Amén. Pastor, una preguntita antes de empezar. No, sabemos que usted tiene un doctorado en teología. Nos gustaría también que nos explique, lo conozco un poco más, de qué país usted es, dónde reside y cuántos años tiene en lo que es la ciudad de Baltimore, Maryland. Amén. Amén. Por la gracia y por la misericordia de Dios, desde muy pequeñito, desde los 7 años de edad, hemos estudiado la palabra de Dios. Siempre me ha encantado la palabra. De pequeñito, muy travieso. Me recuerdo que ordené más de 20 libros a los 7 años de edad, televisión de estudio bíblico. Y en aquel tiempo no hacían los delivery a la casa como ahora se hacen con Amazon. Y yo sé que usted también, varón, escribe muchos libros muy maravillosos. Amén. Y en aquel tiempo las personas iban en persona, en un maletín, para llevar los libros de estudio. Y yo en ese momento me recuerdo que yo llamé por teléfono a un número que apareció en la pantalla de televisión. Pero lo que yo no me esperaba es que me llegaban más de 20 libros que había tener que estudiar profundamente. Y cuando llegué para mi mamá y mi mamá pues le tocó comprarlo. Y de castigo tendrás que estudiar esos más de 20 libros día y noche. Y desde ese momento fue una experiencia tan grande, varón, donde me enamoré de una manera muy apasionada por la palabra de Dios y estudiamos muchos años en los institutos bíblicos. Luego de ahí estuvimos de maestro, amén, por muchos años en la escuela de liderazgo, líderes que conquistan en Essex, Maryland. Y luego continuamos nuestros estudios universitarios en el California Christian University, la cual es muy conocido y muy prestigioso. Amén. Y sé que usted también ha estudiado en esos lugares. Pudimos sacar
Amén. Ahí se da el asociado, el bachillerato, la maestría y luego finalmente el doctorado. Cada curso son 2 años. Entonces estamos hablando que la persona para sacar un doctorado solamente tiene que pasar unos 8 años. Cualquier estudio previo que han tenido. Por la gracia de Dios somos maestros del Centro de Capacitación Fundamentos Bíblicos aquí en Baltimore, Maryland, donde tratamos estos mismos temas que estamos hablando hoy día de una manera muy profunda, pero a la misma vez en un lenguaje sencillo para la audiencia, porque esa fue una de las preguntas que me han hecho, si solamente los eruditos están invitados. Yo les dije que no, esto no es para eruditos. Los eruditos ya saben y algunos no quieren saber más. Esto es para personas como la audiencia que nos está viendo, que sinceramente tienen amor por Dios. Tal vez no han tenido oportunidad, como usted y yo, varón, de ir a estos lugares prestigiosos de estas universidades que muy bendecidos, y nosotros para eso estamos. La Biblia dice hay que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, y con mucho amor y con mucha pasión damos estos temas, hermanos, gratuitamente para aquellos que necesitan conocimiento bíblico, teológico y sistemático. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día, y yo sé que la audiencia va a salir muy bendecido. No se equivocó de lugar. Amén. ¿De qué país es usted, pastor? Yo soy de Guatemala, pero ya la cual ya nos queremos ir para el cielo. Amén. Nosotros, nuestro lugar de ciudadanía es de allá del reino de los cielos, varón, pero nosotros somos de Guatemala. Ahí yo nací. He tenido la oportunidad de viajar a muchos lugares del mundo, incluso su bello lugar de la República Dominicana. Tuvimos de misionero un tiempito ahí, ganamos muchas almas, muchos tíos se convirtieron para Cristo. Allá estuvimos por Puerto Plata, por La Javía, por la 24 de febrero, gente de Dios, la realidad muy humilde, y quedé con ganas de ir de nuevo. Así que siempre digo, soy guatemalteco, pero un corazón dominicano, corazón ecuatoriano, corazón de cualquier país que usted por amor, como dijo Pablo, cuando era judío, pero cuando hablaba con los gentiles, porque él no discriminaba. Vamos a hacer una corta oración y luego damos lo que es esta conferencia. Amén. Padre, que estás Amén. en los cielos, que estás en Gracias, gloria, en Padre esta hora, Jesús. Dios mío, te pedimos, Soberano, Dios mío, buen Dios, Padre Jesús. Padre amado, Oh, aleluya. santo, nos ponemos de acuerdo juntamente con tu siervo, Padre, para poder luz, tratar estos temas tan importantes, este tan tema bellos, que estaremos Padre tratando Jesucristo. en esta hora, Habla, Dios Padre, Santo, habla a través de tu Santo para Espíritu. toda la vasta audiencia Convence, Padre, los pecadores de conectada, su Dios pecado. mío, Señor, en ayúdanos, esta hora, Señor, a transmitir Padre esta amado, palabra en poderosa, Padre, para el el hambriento y nombre para de el Jesús. sediento, Padre. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Gloria Jesús, a Señor. Dios. Gracias. Amén. Queremos decirle a toda la audiencia que el tema que vamos a estar tocando esta noche se titula Vida después de la muerte. Y vamos Gloria a usar a un texto bíblico, el cual se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 11, verso 25. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en que esté muerto vivirá. Ahí está hablando Santo. vida después de la muerte. Tenemos 10 puntos, pastor, o más que todo 10 preguntas, las cuales queremos dialogar, queremos hacérsela para que usted nos vaya explicando de acuerdo a lo que es la palabra de Dios. Y la primera es acerca del infierno, ya que hay muchas personas que están predicando que el infierno no existe. Hay algunas denominaciones que creen que el infierno es en la tierra y hay otras denominaciones que creen que el infierno es un lugar de purgar las penas o purgatorio, no sé cuántos nombres ya le han puesto. Entonces queremos que nos dé luz, que nos explique, aleluya, un poco acerca de lo que es este tema del infierno. Y la segunda pregunta va a ser acerca del lago de fuego, que sabemos que son dos lugares muy diferentes, pero primero vamos a empezar con el infierno. Amén. 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 Gracias, ministro, amado, Amén. estimado pastor. El tema del infierno, primeramente tenemos que aceptar que es una doctrina bíblica 100%.
enseñada Amén. por nuestro amado Señor Jesucristo mismo cuando comienza narrando la historia del el rico y Lázaro. Amén. El pobre Lázaro y podemos ver primeramente tenemos que cancelar todas estas teorías falsas que se está hablando es real, que es un mito. Esos mitos, mucha gente llega a decir que son mitos porque precisamente cuando estamos hablando sobre Lázaro y sobre el rico, lo toman como una parábola. Entonces la parábola se conocen que son ilustraciones. De que en las parábolas no se dan nombres de personas específicas, porque sirve como una ilustración, enseñar una enseñanza bíblica y celestial. Mas, sin embargo, podemos nosotros ver una gran diferencia que en lo que es la historia del rico y de Lázaro, podemos ver que sí se le da nombre específico y al otro se le llama el rico. Entonces podemos ver la historia no es una simple parábola, sino que fue algo totalmente real. Amén. Y por lo cual es Amén. real, no podemos de que el infierno es un mito o que es una fantasía o que fue inventado por alguien que no tenía nada que hacer o inventado por personas amargadas, como yo he escuchado que dicen que son crueles y quieren mandar a todo el mundo al infierno. Sí, primeramente, en lo que es la doctrina del infierno es una doctrina muy correcta, 100% bíblica, mencionada por nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. La Biblia nos enseña de una manera muy clara, amén, explícitamente que el infierno es un lugar muy real para los malvados y para los incrédulos. Eso es lo que tenemos que dejar saber a la audiencia, amén, y son enviados ahí después de la muerte. En va para el infierno, tiene que estar ya muerto. Después de la muerte, si es una persona incrédula y malvada, pues ya tiene su lugar. La Biblia nos habla muy claro de que el infierno existe por la razón de que hay personas que rechazan a Cristo. La Biblia habla muy claro que dice que los que creen en su nombre, amén, dice, más el que rechaza ya es condenado. Y si es ya Wow. condenado, entonces tiene que ir a un lugar porque ya es condenado. Entonces podemos ver nosotros, hermanos, hermanos en la audiencia y hermanas que nos están escuchando, amén, el castigo, amén, es justo, porque la palabra de Dios nos dice a nosotros, amén, a través de Pablo, en Romanos, donde nos dice en el capítulo 3, versículo 23, cuantos todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y solamente toca un solo lugar, el infierno. No podemos ir al cielo en la condición de pecador que nosotros nos encontramos. Amén. Así que puesto que todo nuestro pecado, hermano, en última instancia es contra Dios y todo lo que Dios representa, como lo dijo el salmista David en el Salmo 51, verso 4, puesto que Dios es un ser infinito y eterno, el castigo también es eterno, hermano. El castigo es eterno. Hay un infierno eterno. La muerte también debe ser infinito y eterno. El infierno es la muerte espiritual. Amén. Y también después de la muerte física. Amén. Entonces podemos ver que el infierno es muy real. El castigo para los muertos impíos. El infierno es un lugar como de fuego. Según el libro de Mateo. No es un lugar de vacaciones. Allá en el infierno no hay Coca-Cola, allá en el infierno no hay hielo. Es un castigo eterno, como lo dice Mateo 25. Tristemente, hay muchas religiones, como los Testigos de Jehová, como Adventistas y otros grupos que vienen torciendo escrituras para decir que no existe infierno. Por ejemplo, los Testigos de Jehová dicen que todo termina ya en la tumba. Otros que simplemente de que la gente no está, no es un lugar de castigo o que el infierno no está ardiendo en llamas, supuestamente, es lo que yo escucho, pero la Biblia aclara muy bien, muy claramente que es un fuego eterno, según Mateo 41, y es fuego que nunca se apaga. Mateo capítulo 3, versículo 12, es un lugar de confusión, dice la palabra de Dios. Amén. Es vergüenza, confusión perpetua.
Toda la palabra perpetua significa eternamente. Entonces el infierno es un lugar que continuará y es un lugar de tormenta y es un lugar de llamas, según lo describe el médico Lucas en su capítulo 16, en el versículo 23 y versículo 24. Y entonces podemos resumir de que ese es un lugar de fuego, es un lugar de azufre, es un lugar donde van los impíos, donde van a ser atormentados por el resto de su vida, día y noche por los siglos de los siglos. Un lugar feo que no le recomiendo a nadie. Sí, de Amén. hecho, la Biblia que el infierno se encuentra en el centro de la tierra. Recordemos que adentro, en ese centro, ahí está ubicado el infierno. Hay evidencias científicas donde unos científicos que estaban excavando pudieron incluso, hay algunos videos, algunos audios de eso, que estaban haciendo unas excavaciones y según ellos, la mayoría eran ateos, eran personas que no creían en Dios. Cuando ellos descubrieron esto, el infierno, sacaron los audios y todo, dice que convirtieron a Cristo. Todos ellos que no creían en Dios, creyeron en Dios y se dieron cuenta que verdaderamente el infierno es real. Aún la Biblia nos dice de que el propósito del infierno no era para los seres humanos, era para Satanás, los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios. Amén. Pero aún también dice que ahí irán todos aquellos que rechazan lo que es la salvación, lo que es el evangelio de Jesucristo. Dios no quiere que nadie vaya a ese lugar. Incluso dice la Biblia, Dios no quiere la muerte del que muera, sino que el ser humano venga a lo que es arrepentimiento, porque Dios humanamente hablando a sufrir a ese lugar, pero es el hombre, la mujer que escoge dónde quiere pasar lo que es la eternidad. Aleluya. Hay otra Eso cosa es cierto. acerca del infierno, pastor, de que muchas iglesias en estos tiempos no quieren tocar el tema del infierno porque ellos dicen, muchos pastores, apóstoles hoy en día, profetas, darle miedo a la gente, que esos temas aterroriza a la gente y que parece película de terror. Se habla del infierno. ¿Qué mensaje podemos mandarle a esos ministros, a esas personas, esos pastores, acerca de lo que es este tema del infierno? Muchas gracias, estimado pastor y ministro. Primeramente, Amén. en cuanto a su primera pregunta sobre la ubicación, es muy cierto, Sí. la ubicación queda en el centro de la tierra, según el libro de Job, y Samuel, primera Samuel 28, versos 3 y 15, donde el mes de Endor ve el espíritu de Samuel en la tierra. Entonces podemos de que tradicionalmente, o una visión tradicional, el infierno está en el centro de la tierra porque es el lugar más caliente que hay. Es más, siempre digo yo que los volcanes son las narices del infierno mismo. Es el lugar respiratorio del mismo infierno, porque ya no se aguanta, hermano, ya no se aguanta el infierno, hermanos y hermanas que nos están escuchando. Como dice nuestro amado pastor y ministro, tenemos que arreglar nuestra vida. El Amén. infierno es muy real. A la gente no lo está predicando hoy día, como bien señaló el ministro de Dios, porque la gente tiene miedo de hablar estos temas, porque la gente no va a ofrendar, porque la gente no va a diezmar. Solamente vamos a hablar temas alentadores que tocan los bolsillos, pero no tocan la conciencia. Entonces, Yeah. el amado siervo de Dios, Gigi, casi el infierno, que la paga el Amén. pecado, es la muerte, y siempre, él no tenía miedo de predicar estos temas. Yo no entiendo por qué hoy día hay ministros y no predican este tema, Sí. porque ellos dicen que la gente se les da miedo, que la gente se va de la iglesia, que no quieren infundir temor. Es que el problema es que si no hablamos de estas verdades bíblicas, la gente se va a perder y va a ser por Sí. causa de un mensaje que se está dando a media. Esto es parte de la Yeah. palabra de Dios y por lo tal se tiene que hablar
claramente, específicamente, sin tanto rodeo, sin tanto adorno, sin tanta decoración, porque nosotros no somos hechos de azúcar. La Biblia dice que somos la sal de la tierra. Así que, Amén. pastor y ministro que me está viendo, no tenga miedo, no tenga temor. Usted predique arrepentidos y convertidos y que el infierno es un lugar real, aunque nos quedemos con 2 o 3 personas, pero que se vayan para el cielo, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Segundo punto en esta noche es acerca del lago de fuego, porque hay personas que piensan que es lo mismo, lo que es infierno, lago de fuego. Entonces queremos explicar lo que es el lago de fuego. Dice que este lugar, el primero que lo va a estrenar va a ser el anticristo, el falso profeta. Aún el mismo infierno va a ser lanzado a lo que es el lago de fuego. Pero queremos que nos explique, doctor, lo que es el lago de fuego en esta noche. Gracias, amado ministro de Dios. Hay una grande diferencia. Si hoy día vamos a tocar las distinciones, el infierno es muy real, tanto como el lago de fuego es muy real. Ya nuestro amado pastor ha hablado de los testimonios de los rusos que trataron de hacer excavaciones y no pudieron lograr llegar porque el calor era inmenso. Pero no se compara el infierno al lago de fuego, que es mucho, cuántas veces más caliente que un infierno. Primeramente, hablando de la diferencia, tenemos que entender que en el Antiguo Testamento la palabra traducida como infierno es Seol, y eso ya viene del hebreo, pero en el Nuevo Testamento ya estamos hablando de la palabra Hades, que es en griego, que significa invisible, y también de la palabra Jena, que se llama el Valle de Hinnom. Todos estos términos nos ayudan un poquito para aclarar la diferencia. El Seol también es un lugar de pozo y sepulcro, y el Seol y el Hades se refieren a una residencia temporal, la cual vamos a explicar un poquito después en otros temas, y lo que es la muerte, donde van los muertos en su juicio. Entonces podemos ver que ya en el Apocalipsis, amén, 1:18, y en otros se refiere a un estado eterno de castigo para los muertos impíos, según libro de Marcos, capítulo 9, verso 43. Y cuando entramos al lago de fuego, es un lugar también de tormento, con fuego y azufre, donde el tormento sube por los siglos de los siglos, como lo dice Juan en su revelación de Apocalipsis capítulo 14, en el versículo 10, versículo 11, un lago de fuego y azufre donde van a ser la gente atormentada por los siglos de los siglos, según Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Ahora, para hacer diferencia, porque aquí es donde está la confusión, donde la gente piensa que es lo mismo, o hay personas que piensan que existe uno, pero no existe el otro. Las diferencias, primero, el fuego es distinto del infierno, pero están relacionados. ¿Cómo sabemos que son diferentes? Tal vez nos preguntará la audiencia. Pues la misma Biblia es que hace estas distinciones, no somos nosotros. El infierno es considerado una prisión o detención, podemos llamarle, donde están los muertos, mientras que el lago de fuego se puede considerar un lugar de mayor seguridad y mayor castigo. Le voy a dar un ejemplo a usted, varón. Cuando una persona comete un crimen y lo agarra la policía, primeramente lo mandan a una prisión, o mejor llamado detención. Ahí se encuentra la persona. La persona está diciendo, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto es injusto. Yo quiero mi abogado. Yo quiero ver un comisionado. Yo quiero que me digan mis cargos. Primeramente, usted tiene que entender de que la persona está en una prisión temporal. Está sufriendo, pero no es el lago de fuego. Está detenido, esperando algo. Entonces está sufriendo temporalmente en ese lugar, pero está pidiendo por ver un comisionado. Cuando la persona está en una cárcel y le llega su día de ver un comisionado, habla sobre su caso y el comisionado lo viene juzgando oficialmente sus cargos con evidencias, con pruebas. Bueno, me agarraron, tienen todas las evidencias, pues no me queda otra a lo que es a la prisión o la detención, que le vamos a llamar por nuestro estudio un infierno. Pero el comisionado le va a decir, tú ya no vas a la detención, ahora te vamos a mandar a un lugar de mayor seguridad máxima, donde estarás con los peores criminales. Ahí será peor. Entonces, hablando de un ámbito espiritual,
por eso estamos dando esta ilustración, las personas que están en un infierno, luego llega el momento, después de ser juzgados oficialmente, de ser mandados, ahora los mandan al lago de fuego. Ahora entonces las personas se preguntan, y es por eso que la gente piensa que no hay un infierno, porque dice, pero ¿cómo es que hay infierno si la persona no ha sido juzgado todavía, si todavía no ha ido al gran trono blanco todavía? Y es que la Biblia dice que el que no ha creído en Jesucristo, en el Hijo de Dios, ya es condenado. Por eso es que va a un infierno al morir. Pero como Dios es justo, ahora entonces va y ahora es presentada la persona ante el gran Dios en el gran trono blanco, donde ahora se le va a leer sus cargos oficialmente, pero ahora va a ser trasladado al lago de fuego, la cual vamos a estar hablando en eso. Esas son las diferencias. Entonces, hay incrédulos que murieron y ya están en un infierno, pero no hay nadie en el lago de fuego, porque primero señaló correctamente el ministro, tiene que estrenarlo Satanás, la bestia y el falso profeta. Es por eso que en el lago de fuego no hay nadie. Pero aún todavía no ha llegado el momento hasta no ser juzgadas las personas para ser lanzadas, como dice la Biblia, que el infierno y el Hades, la muerte, serán echados en el lago de fuego. Entonces Apocalipsis 19:20, ustedes señaló que el infierno y el lago de fuego no fue hecho para nosotros, sino que fue hecho para estos malignos, pero el problema es que como tienen sus seguidores, van a parar al mismo lugar. La Biblia dice Apocalipsis 19:20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos, dice, los dos fueron vivos al lago de fuego que arde con azufre. Entonces, estos dos son los que lo estrenan. Luego, posteriormente, es donde los que están en el infierno, luego seguirán el mismo paso de esto. Apocalipsis 20:10 nos dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado y azufre, donde ya está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, miramos que claramente la Biblia dice que ya entonces está la bestia, el falso profeta en ese tiempo, y luego Satanás los va a acompañar, el diablo. Y también Apocalipsis capítulo 20, verso 2, verso 3, verso 8, también dice, prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo. Miramos que ese es la diferencia, varón, entre el infierno y el lago de fuego. Y también la palabra de Dios nos dice a nosotros que después que también las personas que ya después de ser oficialmente juzgados en el trono blanco, el gran trono blanco, serán echados al lago de fuego. Y eso lo dice el libro de Mateo capítulo 20, versículo 45, versículo 46, versículo 41 en adelante, donde dice, entonces dirán a los de la izquierda, apartaos de mí, maldito, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces miramos que va a haber un grupo a la izquierda, dice la Biblia, la cual ese grupo que no se quiso identificar con Dios tomarán el mismo lugar que Satanás, cuando dice la Biblia que la muerte, el Hades, fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte según el lago de fuego que la Biblia nos habla a nosotros. Wow. Ya que tocó el tema de lo que es el juicio ante el trono blanco, sería bueno mencionar lo que es, aleluya, la resurrección, aleluya, y lo que es también la segunda muerte, que sabemos que después de la segunda muerte, pues van a ser lanzados a lo que es el lago de fuego. Sobre el tema de las resurrecciones, amado ministro, queremos estudiarlo de una manera sistemática ya para que las personas entiendan de una manera más clara y más precisa estos estudios tan hermosos. Tristemente, la interpretación profética ha sido una víctima de mucha confusión, y por eso es que las personas meten estos temas todos en una sola bolsa, como una ensalada mixta en la cual
a un poquito de aquí, un poquito de allá, y no llevan una orden en cuanto al estudio. Por eso que hay tanta confusión. Hay algunos que piensan que solamente hay una sola resurrección, los buenos y los malos al mismo tiempo. Pero la Biblia no habla eso. La Biblia habla por lo mínimo de dos resurrecciones principales, aunque hay otras resurrecciones más. Pero hay unas resurrecciones de los creyentes y hay unas resurrecciones de los impíos y los malvados. La diferencia que están divididos por un lapso de tiempo de 1000 años. Cristo, cuando Jesucristo venga por su iglesia, la iglesia es arrebatada, la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hemos quedado seremos también arrebatados para juntamente recibir a Cristo en las nubes. Esa es la resurrección para vida, resurrección Amén. Para vida, porque hay vida después de la muerte. Pero hay Gloria un lapso de tiempo de 1000 años, que son los 1000 años del milenio, en la cual también la palabra de Dios habla que también posteriormente va a haber una resurrección de los que murieron sin Cristo, la cual también la palabra de Dios habla también de que esas personas en esa resurrección de 1000 años es donde esas personas son juzgados oficialmente, y es ahí donde esa resurrección luego posteriormente donde son lanzados al lago de fuego. Entonces hay otra, aparte de esas dos resurrecciones principales, amado pastor, cabe también mencionar la resurrección de Jesucristo, amén, la cual es una evidencia de que si Jesucristo resucitó, nosotros como iglesia también vamos a resucitar, porque si la tumba está vacía, esa es nuestra garantía que nosotros también nada nos va a detener, ni la tumba, ni el sepulcro, sino que nosotros también seremos levantados, resucitados, al igual que Jesucristo, porque la Biblia habla a una profecía muy salmista David en el Salmo capítulo 16, versículos 9 al 10, donde dice la palabra de Dios: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiada. Dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces ahí podemos ver que la resurrección es algo concretamente muy correcto y muy bíblico. El mismo salmista David profetizaba de que en un futuro también él iba a ser levantado y resucitado. Aparte de esa resurrección, podemos estar hablando de la resurrección de los santos en Jerusalén. La Biblia dice que cuando Jesucristo se levantó de la tumba, hubieron unos que resucitaron también. A eso le llamamos la resurrección de los santos en Jerusalén, como lo dice Mateo capítulo 27, versos 52 y 53. El tiempo de la muerte y la resurrección de Cristo se abrieron, dice la Biblia, los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo Amén. De los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a hermanos queridos que están escuchando. Qué glorioso el poder de la resurrección de nuestro amado Jesucristo, que hubieron algunos que ni siquiera los mismos sepulcros los pudo detener. Eso es señal de la gloriosa resurrección también de los que murieron en Cristo. Amén, aleluya. Durante el tiempo del arrebatamiento, esto se verá. Entonces podemos ver, queridos hermanos, preparemos nuestros corazones, ser querido que falleció, tenlo por seguro que si esa persona murió en Cristo, en ese glorioso, en esa gloriosa resurrección. Y también podemos hablar aparte la resurrección de la iglesia, que es lo que estamos esperando según 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, 17. Y esas son algunas de las resurrecciones más mencionadas y más concretas, que hay una probabilidad también de la resurrección de los santos del milenio. Amén, que hay ciertos textos bíblicos que dan ese tipo de indicación. Y también lo que hablamos, la resurrección de los impíos, que será la resurrección final, está relacionada solamente con los impíos. Amén. Muy buenos puntos, amado pastor. Y algo recalcar que cuando se habla de la muerte segunda, solamente la van a experimentar los impíos. Ya los creyentes que resuciten no van a experimentar una segunda muerte,
¿Por qué no van a experimentar una segunda muerte? Porque este castigo mayormente, la segunda muerte, va a ser para los que van a condenación a lo que es el lago de fuego. Sí sabemos, explicaba, en el pasado vieron gente que resucitaron y volvieron a morir, aleluya, han experimentado varias muertes, pero ya hablando de un futuro, quienes experimentarán la segunda muerte van a ser los que se pierdan, que van a ser condenados. Y dice la Biblia que cada persona que vaya al juicio del trono blanco van a ser juzgados de acuerdo a su vida vivido en la tierra, conforme a sus obras. Dios para ser juzgado si una no es culpable. O sea, todo el que va ahí es porque es culpable de lo que hizo en vida en la tierra. Porque de lo que es, aleluya, el trono blanco, perdón, lo que es el tribunal de Cristo es muy diferente a lo que es el juicio del trono blanco o la condenación, aleluya. Pastor, también me gustaría que, aleluya, tocar lo que es el tema del cielo. Sabemos de que hay muchas personas que ahora mismo en el cielo no hay nadie. Últimamente se están torciendo tanto las escrituras, muchos pseudos ministros diciendo que nada lo que eso del cielo incluso aún es mentira. Y queremos que nos hable un poquito acerca del cielo y también de los diferentes cielos. Sabemos que son tres, que nos hable un poquito acerca de los cielos. Cuando tocamos este punto de los cielos, hay muchas teorías, demasiada. Tal como usted señaló, solo hay tres cielos. Hay personas que señalan que hay 4, 5, 6, 7 y más cielos. Yo creo que leen muchos libros de ficción posiblemente, pero Sí. o tal vez algunas películas de sci-fi y cuántas cosas están inventando gracias a películas que enseñan por ahí, se les meten muchas ideas en la cabeza, mucho, pero solo la Biblia registra tres cielos. Primeramente podemos entender de que está el primer cielo, el cielo atmosférico, donde hay vuelan las aves, amén, y eso lo podemos nosotros registrar en el libro de Génesis, que la palabra Génesis significa principio, Génesis capítulo 1, verso 8, y también verso 20 de la Reina Valera, donde dice, y llamó Dios a la expansión de los cielos, expansión, cielos, y mire que está en plural, no singular, porque está hablando de un cielo, dice cielos, y fue la tarde y la día segundo, dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la visión de los cielos. Y según Deuteronomio capítulo 11, versículo 17, también nos da un poquito más de luz en estos temas, donde dice, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Entonces podemos ver que por esta escritura existe un primer cielo. Podemos contemplar con nuestros propios ojos. También Jueces 5:4 dice, cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, y los cielos destilaron y las nubes gotearon agua. Entonces, ese primer cielo donde están las nubes, donde podemos ver el agua descender, donde vuelan las aves. Pero hay una diferencia, ahora entramos al segundo cielo. Un poco más allá, el segundo cielo es el cielo que podemos llamar el cielo estelar. El cielo estelar, donde hay meteoritos, galaxias, donde está el sol, donde está la luna, donde están las estrellas, y eso lo registra también el mismo libro de Génesis, capítulo 15, versículo 5. La Reina Valera lee de esta manera, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Eso es lo que le dijo Jehová a Abraham. Entonces, pues ahí estamos hablando ya del segundo cielo.
También para confirmar, el mismo salmista David proféticamente en el libro de Salmo, capítulo 19, usted puede leer desde el verso 4 hasta el verso 6, donde él mismo registra, eh, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculos para el sol y este como esposo que sale de su alcoba se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos en su salida y su curso hasta el término de ellos, nada hay que se esconda de su calor. Entonces esto es referencia al sol. Eso ya estamos hablando de la segundo cielo. Y el último texto bíblico de Deuteronomio capítulo 17:3 dice que haya ido a servir a dioses ajenos y se haya inclinado ante ellos, ya sea ante el sol, la luna o todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Entonces, ahí podemos ver de que hay mucha hermosura, hay mucho misterio, pero todo eso es creado por Dios. Por lo tal, nosotros adoramos al Creador y no la creación. Amén. Y Amén. luego tenemos el último y final cielo que la Biblia nos registra, porque estamos resumiendo temas profundos, pero estamos resumiendo para la amada audiencia, donde nos habla el Sí. tercer cielo, es considerado el cielo celestial, un lugar Amén. divino, donde mora Dios, los ángeles, los serafines, los querubines. Jesús dijo que el Padre mora en los cielos. Y eso lo vemos en el libro de Mateo, capítulo 6-9. Vosotros pues oráis así: Padre nuestro que está en los cielos. Entonces, ahí podemos ver que es un lugar celestial, un lugar donde nadie ha podido ir. El único que ha podido ir, y dice, el que ha podido ir y bajar, es el mismo que descendió, que fue el mismo Jesucristo, quien abrió lugar. Pero antes nadie ha podido ir. No hay astronauta, no hay ningún equipo, nave voladora que pueda llevarnos al tercer cielo. Hay gente que ha tratado de alguna otra manera, pero todos han fallado. Ese es el tercer cielo. Y también sobre la experiencia del tercer cielo podemos ver por los labios de nuestro amado apóstol Pablo en una experiencia que él tuvo, donde la Biblia dice, y él se describía él mismo en 2 Corintios 12, verso 2, conozco a un hombre en Cristo, dijo. Él estaba hablando de él mismo. Conozco a un hombre en Cristo, y él lo hablaba como en forma de testimonio, que hace 14 años, y él no sabía con claridad, porque son temas muy profundos, pero él dice, yo no sé si fue en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, dice. Y dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ahí nos Sí. damos cuenta que solo Amén. hay tres cielos, gracias al testimonio vivo de este apóstol. Amén. Y también Salomón mismo, finalmente podemos ver que habló de esto en la primera carta, verso 8, capítulo 8, verso 27, donde Salomón, cuando edificó el templo, reconoció la soberanía de Dios y dijo, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, los cielos de los cielos, dijo, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. ¿Por qué? Dios no puede ser confinado a cuatro paredes. Por eso que Dios no mora en templos hechos de mano de hombre. Dios mora en nuestro corazón, un corazón de carne, aleluya, que lo puede alabar, que lo puede adorar, que lo puede glorificar, pero no hay un lugar donde Dios pueda ser confinado. Por eso claramente Salomón habló de cielos, cielos de cielos, dijo, no te pueden contener. Entonces estamos hablando que lo único que toca es un tercer cielo, donde es amplio, donde es infinito, donde no conoce ningún astronauta, ningún científico, Sí. no saben cómo llegar ahí. Y esos son los preciosos temas sobre los cielos, amado pastor. Amén. Y podemos ver también que en el segundo cielo, mayormente, donde está gobernando lo que es el reino de la tiniebla. Dice la Biblia que en cierta Exactamente. oportunidad el profeta Daniel, él oró a Dios, pero se levantó el príncipe de Persia, por lo cual Dios tuvo que enviar un ángel para pelear, para que pudiera descender lo que es la respuesta a la petición del profeta Daniel. Por eso es que como pueblo de Dios, cuando oramos, hay tanta oposición en los aires, porque están minados con tantas huestes espirituales, según nos explica la carta a los Efesios, gloria al Señor,
y vemos de que ellos están establecidos en los aires. Pero volviendo al tema del cielo, pastor, quiero que nos hable un poquito acerca de lo que es la cautividad. Cuando la Biblia nos dice que Jesús llevó cautiva la cautividad, ahora mismo se está moviendo mucho una teoría que supuestamente dicen que Jesucristo bajó a predicar al infierno y de que salvó a Judas y a muchos que estaban condenados. Fue a salvarlo y que supuestamente sacó a mucha gente del infierno. Entonces queremos que nos explique un poco acerca de esto de la cautividad, cuando la Biblia dice que Cristo llevó cautiva la cautividad, cómo era en el pasado, que estaba una pared dividía lo que era el infierno con el seno de Abraham. Cuando Cristo muere, sucede un evento extraordinario y queremos que nos explique eso. Amén. Muchas gracias, amado pastor. Tal como usted menciona, también cuando hablamos de la historia del rico y Lázaro, podemos ver que Lázaro específicamente fue a un seno de Abraham, la cual es un lugar de reposo, un lugar de descanso. Hablando del seno, porque miramos de que hay aliento en el seno. El mismo Juan reposaba en el pecho de nuestro amado Señor Jesucristo. De tal manera, ahí es donde se toma esta palabra y había una línea divisora, la cual podemos ver que a un lado estaba lo que es considerado el Hades o el infierno mismo, pero al otro lado estaba el seno de Abraham, donde estaban reposando las personas que se salvaban. Y entonces podemos ver que cuando Jesucristo muere y resucita, la palabra de Dios nos habla que llevó cautivo la cautividad. Y las personas toman este tema para justificar una teoría de que el propósito de que Jesucristo, cuando dice llevó cautivo la cautividad, es para ir y predicar y salvar a los que estaban en un infierno. Ahora yo le puedo decir que no tiene ningún sentido de que Jesucristo fue y predicó para salvar a estos que ya estaban condenados ya estaban en un infierno, gente malvada, gente impía, que están donde tenían que estar. Y podemos ver de que si las personas escuchando en vida la palabra de Dios no se salvaron, no creyeron en Jesucristo como Señor y Salvador personal, entonces si nosotros creemos en ese tipo de teoría, pues la gente simplemente en vida hacen lo que les da la gana y dirán, ya en el infierno, pues alguien venga haciendo oraciones por mí y me saca de un purgatorio, porque estos tipos de temas donde la gente piensa que es intención de salvar a Judas, abre lugar para diferentes religiones falsas para inventarse, por ejemplo, el purgatorio, que la persona dice, no, la persona está en un purgatorio, no está en un infierno, otro dice está en un lugar de limbo, y luego las personas por eso hacen oraciones por 9 días en el catolicismo romano para sacar el alma, dice, del purgatorio y enviarlo para el cielo. Eso es totalmente falso. Hermano, mientras estamos en vida, hay salvación. Ya de muerto, es too late, es muy tarde. También está lo que es los mormones, que los mormones tienen un pensamiento parecido a los católicos en el sentido que cuando una persona se va a ir a bautizar en agua, dicen que con solo nombrar a un muerto querido de ellos que murió y no era creyente, con solo nombrar el nombre, es ese lugar donde él se encuentra y enviado para el cielo. Mire qué tremendas teorías. Igualmente con Judas, la palabra de Dios dice que él traicionó al maestro, que no hubo un verdadero arrepentimiento, lo que hubo remordimiento, lloró amargamente, pero no había verdadero arrepentimiento, sino que simplemente remordimiento. Y aparte de eso, la palabra de Dios habla que se quitó la vida. La palabra de Dios registra 2 tipos de muertes para él. Uno, que se ahorcó, y 2, en el lugar donde se ahorcó, se cree que cuando colgaba él de ese lazo, cayó él sobre una roca con mucho filo que lo partió y todas sus entrañas salieron para afuera. Entonces murió una muerte muy fea, muy traicionera,
persona que no se arrepintió de su pecado. Si nosotros creemos este tipo de teoría que se están inventando, tristemente mucha gente se va a perder y ya se están perdiendo a causa de estos inventos. Queridos hermanos, Cristo llevó cautivo la cautividad con todo poder. Dice la Biblia que le quitó las llaves del Hades y de la muerte, y esa es la esperanza, pero no vengamos inventando teorías que la Biblia no respalda. Ahora bien, pastor, cuando dice que llevó cautiva la cautividad, o sea, ya después de la muerte y resurrección de Cristo para acá, ¿qué pasó con esa pared que había? O sea, ¿qué pasó con la gente que ya mueren en Cristo? ¿Será que siguen yendo al mismo lugar, el seno de Abraham, o son llevados al cielo a un lugar de descanso? Muy buen detalle. Muy buen detalle, estimado pastor. La Biblia nos registra, y hablando ya en lo que es siendo neotestamentario, como cristianos neotestamentarios, creemos en la doctrina que el apóstol Pablo nos habló, que dice que prefiere ya estar en el cielo, dijo. Pero por causa del amor y por causa del celo que él tenía por los hermanos judíos en carne, él prefería quedarse aquí porque pero él dice que él prefería ya estar ausente en cuerpo, pero presente ante el Señor. Entonces ya no existe ya un seno de Abraham donde las personas reposan. Ese era un sistema del Antiguo Testamento, pero cuando Jesucristo murió y resucitó, todo cambió. Algunas personas dicen que simplemente como hay tanta gente que está perdiendo, que el diablo rentó la otra parte también. Eso es lo que la gente piensa. Entonces, el infierno es amplio. Ya no existe un seno de Abraham porque Cristo llevó cautivo la cautividad, significando que las almas, las personas que estaban en lugar esperando la resurrección, esas personas son trasladadas a un lugar de reposo en Cristo. Así que hoy día, cuando la persona muere, ya no va a un seno de Abraham, que el seno de Abraham significa reposo o significa un lugar de paraíso. Eso viene de una costumbre oriental donde en el tiempo antes, cuando estaban comiendo, las personas reposaban su mano izquierda sobre unas almohadas, comían tranquilamente, que la persona a su mano derecha reposaban su cabeza sobre su pecho, sobre su seno, de una manera muy cómoda. Entonces, en aquel tiempo antiguo, ir al seno de Abraham significaba palabra de aliento, un lugar donde iba a haber un banquete, un lugar de reposo, de descanso, porque recuérdese bien que en vida Lázaro sufrió. No le daban ni siquiera las migajas que caían sobre la mesa en ese banquete que se hacía el rey. Mas, sin embargo, cuando fue al seno de Abraham, ya lo esperaba un tremendo banquete espiritual. Así es. Entonces, queridos hermanos y hermanas que nos están escuchando, hoy día ya no existe un seno de Abraham porque Cristo llevó cautivo la cautividad juntamente con lo que son los creyentes, los que fielmente esperaban a Cristo, ese evento tan crucial, ese evento céntrico, porque la muerte de Cristo es el centro de la historia, donde podemos decir Amén. Que ahí hubo el máximo cambio de transformación, donde estas almas ahora reposan en Cristo y ya no hay necesidad de poder ir a descansar en el seno de Abraham. Para un judío, ir a descansar en un seno de Abraham significa mucho porque es el padre de ellos y también el padre espiritual nuestro. Amén. Pero para ellos significa algo muy personal. Sin embargo, ellos hoy día están omitiendo o no, por las escamas que tienen en sus ojos, no pueden ver la belleza que nos espera, un reposo y un descanso espiritual en el reino de los cielos juntamente con Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Muy interesante todo esto. Decirle a la audiencia que están conectados, vayan escribiendo sus preguntas. Vamos a darle lectura a algunas preguntas a las que ustedes nos escriban. Si usted quiere saber algo acerca de estos temas, escríbanos su pregunta. Ya casi estamos terminando la conferencia, pero escríbanos la pregunta y al final vamos a darle lectura para poderle también contestar. Pastor, dos preguntas más, o prácticamente tres, aleluya. Le voy a hacer dos preguntas en una acerca de lo que es el tribunal de Cristo. Sabemos que en ese tribunal va a ser para premiar, galardonar a todos los que han sido salvos, han trabajado duramente por el Señor en la tierra. Que nos hable un poquito de eso y también
hay algunas personas que están enseñando que en el cielo nadie se va a conocer cuando ya hayamos, ¿verdad? Salido del lugar de descanso, que ya estemos viviendo con el Señor. Dicen que nadie se va a conocer. Yo pienso como pastor que sí vamos a conocer incluso a los amigos, a los pastores y todo. Ahora no nos vamos a recordar de lo que se perdieron porque traería tristeza a nuestra vida. Pero queremos que usted nos explique esos dos puntos, por favor. Bueno, el tribunal de Cristo, según el apóstol Pablo, el libro Romanos capítulo 14, versículo 10, nos dice, porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Primeramente tenemos que entender que el tribunal de Cristo es un lugar de recompensa, no es un lugar de Amén. juzgamiento para nosotros los cristianos, porque entonces es el tema glorioso de la justificación. Ya en Cristo ya estamos justificados. Ya no hay ninguna condenación para los que amamos a Cristo y los que estamos en Cristo. Entonces va a haber un lugar donde comparecemos, pero es un lugar donde la palabra de Dios nos habla que seremos premiados. Es más, cuando Cristo viene, dice que viene consigo y sus galardones con él. Entonces es un lugar de premio. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 10 nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en cuerpo, sea bueno, sea malo. En el contexto de ambas escrituras está claro que se refiere a cristiano y no incrédulo. Esa es la primera diferencia que tenemos que discutir, que cuando hablamos del tribunal de Cristo, ahí no va incluido ningún incrédulo, ningún impío. Simplemente y explícitamente solo es para cristianos creyentes, no incrédulos. El tribunal de Cristo, por lo tanto, involucra a creyentes que dan cuenta de sus vidas a Cristo. El tribunal de Cristo no determina la salvación, amado pastor, y eso yo quiero aclarar, porque cuando escuchamos que la Biblia dice de que daremos cuenta, o sea, que uno recibirá según lo que haya hecho en cuerpo, sea bueno o mal, está hablando del término de salvación, porque en cuanto a salvación somos salvos por gracia, por medio de la fe y no por obra. Entonces, cuando está hablando de recibir estos premios, galardón, no es en sentido de salvación, no es para salvación por nuestras buenas obras, porque la Biblia nos dice, Efesios capítulo 2, versículo 10, amén, que no es por obras para que nadie se gloríe. Verso 9 y luego versículo 10 dice que en otras palabras que somos salvos no por las buenas obras, amén, sino para las buenas obras. Entonces, estamos hablando que el tribunal de Cristo sirve para los donde vamos a ser premiados y no necesariamente está hablando de término de salvación. Esa fue determinada Cristo a nuestro favor, como dice la palabra de Dios en 1 Juan 2:2. Entonces, cuando está hablando del tribunal de Cristo, es un lugar en el cielo, esto tomará lugar en el cielo. Sobre la pregunta que usted hizo, si nos vamos a conocer o no, hay muchas personas que vienen especulando que no nos vamos a conocer. Yo estoy de acuerdo 100% con lo que usted ha dicho, que sí nos vamos a conocer, más sin embargo, no vamos a recordar nuestro pasado amargo o las personas o se suicidaron, que es un tema que también vamos a hablar brevemente, porque eso sería demasiado doloroso. Pero la palabra de Dios nos habla, no muchos ejemplos, pero sí habla de un ejemplo específico donde el salmista David da testimonio que cuando se le murió su hijo, él tenía, dice, tú no puedes venir, dijo, donde yo estoy. Mas, sin embargo, un día dijo, yo iré donde tú estás. Entonces él tenía la fe de que un día nuevamente él iba a poder ver a su hijo, reconocer a su hijo, abrazar a su hijo. Eso era el tipo. Entonces, según este texto, nos da una esperanza que sí vamos a reconocer nuestros seres queridos, aunque no es ese. El propósito no es de estar pasando ni hablando, ni platicando, ni Cristo, donde diremos santo, 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 día y noche, alabando. En otras palabras, aunque sí conoceremos nuestros seres queridos, el enfoque es la alabanza. Y si no comenzamos ahora alabando a Dios, que aquí es el ensayo,
No te vistas que no te vas, Ah, porque aquí es donde alabando y glorificando, exaltando el ah, tribunal de Cristo. Para resumir y aclarar, solamente es para creyentes que serán recompensados en base a cuál fielmente se sirvieron a Cristo. Amén. La gente pregunta, y eso nos lleva a una pregunta, pero yo soy salvo por gracia, por medio de la fe. Entonces, aquí en la tierra no tengo que hacer nada, que mis obras no cuentan para nada, dicen algunos. Sí cuentan, mi hermano. No estamos diciendo que las obras no cuentan. Para eso mismo sirve el tribunal de Cristo, donde seremos recompensados por nuestras obras. Nosotros sabemos, amado pastor, que hay personas aquí en la tierra cristiana. Algunos trabajan, otros no trabajan. Algunos son un sí, poco vagos, otros trabajan yes, activamente. Cuando se les da la oportunidad, no la pierden para servir a Dios y servir al prójimo. Le recuerdo a la amada audiencia, todo lo que usted está haciendo no es en vano. Hay un premio, hay un galardón, y la Biblia nos habla muy claro de que los que fielmente servimos a Dios vamos a ser galardonados, vamos a ser victoriosos. Amén, aleluya. Nosotros mismos, queridos hermanos, dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, la corona de mucho premio, pero la corona en sí, cuanto a la salvación la ganó Cristo en la cruz de Calvario como nuestro Redentor cuando hemos depositado nuestra fe en Él. Pero las demás premios y galardones que hay, eso es según sean nuestras obras, como dice la palabra de Dios. Eso hace diferencia, hermano, con el juicio del gran trono blanco, la cual la gente se confunde. El tribunal de Cristo con el juicio del gran trono blanco son dos cosas muy diferentes, eventos diferentes, porque el gran trono blanco es el juicio del gran trono blanco. Se describe más que todo en el 20, ahí lo puede encontrar, amada audiencia, verso 11 al 15, donde nos habla que es el juicio final. El juicio final antes que los perdidos sean echados al lago de fuego. Entonces sabemos que Apocalipsis capítulo 20, versos 7 al 15, que este juicio tendrá lugar después del milenio. Para ubicarnos bien, después del amén, milenio y después de que Satanás, después que la bestia y el falso profeta sean lanzados en el lago de fuego, según Apocalipsis capítulo 20, versos 7 al 10. Dice la Biblia que los libros serán abiertos. Los libros sí, serán amén, abiertos. Por lo tal, hermano, las personas que están en un infierno dirán, yo estoy en un infierno injustamente. ¿Qué hice? Yo era tan bueno en la tierra. La Biblia dice que los libros serán abiertos según la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 20, verso 12. Así que no hay excusa, no hay escapatoria. No hay, hermano, cómo justificarte en un infierno. Porque aunque la persona está sufriendo en un infierno, los libros serán abiertos en ese momento del gran trono blanco y serán juzgados oficialmente, amén, pero esta vez ya no serán enviados al infierno, sino que al lago de fuego. La palabra de Dios habla muy claramente que Dios es bueno para tomar buenos registros. Así que, hermanos, no hay manera como pintarnos alitas y que somos más santos que los santos si en vida creyente nada bueno. La Biblia dice que los libros que son abiertos, amén, tendrán las acciones buenas o malas, amén. Entonces las personas que quieren justificarse, que yo soy bueno, que yo nunca he fumado, que yo nunca he tomado, ok, está bueno, pero tampoco no has tenido fe en Cristo. Entonces te vas a perder, vas a ir al gran trono blanco porque no te vas a salvar por bueno, te vas a salvar por la sangre de Cristo, por la misericordia, por su gracia, por la fe que ha sido depositada en Él. Por eso que te vas a salvar, por su preciosa sangre, no porque eres bueno, no porque eres malo, porque hay un montón de gente buena. Es más, yo conozco gente que no son cristianas, que son buenísimos, siempre sí, andan ayudando, siempre andan haciendo cuantas cosas, hermano. Pero si nos salvaríamos así, hermano, por las obras, hermano, cuánta gente, sería injusto, porque hay personas que no pueden hacer ninguna obra, están en una cama de hospital, no se pueden mover o son paralíticos. Entonces, ¿cómo es que Dios va a basar un sistema de salvación sobre un sistema tan injusto como esa? Entonces, Él tuvo que basarla en sí mismo, en su propia sangre, en su propia amén, gracia que ha sido derramada sobre cada hombre, que solamente es recibido por medio de la fe. El hombre no se puede salvar por sí mismo, el hombre no es co-salvador. El hecho que el hombre ponga y deposite su fe en Cristo no lo hace un co-salvador, lo hace un receptor.
un Gloria a Dios. receptor de la gracia de Dios, y luego es salvo por gracia, por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe, como dice la palabra. Entonces el gran trono blanco será un lugar de castigo, un lugar de juicio, Amén. será un lugar de una corte máxima donde el gran juez determinará dónde vas a pasar el resto de tu vida. Amén, aleluya. Y entonces recibirán su castigo tal como la palabra de Dios habla. Y esa es la diferencia entre el tribunal de Cristo y el gran trono blanco, amado y estimado pastor. Aleluya, poderosa, aleluya, información, poderosa explicación bíblicamente, gloria al Señor. Queremos pedirle a la audiencia, solamente me hace falta hacerle una pregunta más al pastor y luego queremos que ustedes nos escriban sus preguntas. Si ustedes tienen alguna pregunta para el pastor, escríbala en este momento, ya mismo vamos a pasar a la pregunta. Me impactaba mucho algo que usted mencionó, pastor, y aleluya. Aparte de que es el libro de las obras, hay otro libro que se le llama el libro de la vida. Y dice la Biblia que en una ocasión discípulos, lo cual ellos venían muy contentos porque los demonios se les sujetaban, los enfermos eran sanados. Y el Señor le dijo, aleluya, más bien gócense en saber que vuestro nombre permanece escrito en el libro de la vida. También le hizo a Moisés, aleluya, en una ocasión Moisés le dijo, aleluya, y el Señor le dijo, no, no te voy a borrar, voy a borrar a ellos que tal vez son desobedientes, dijo, para ti no, porque tú eres un siervo, aleluya. O sea que hay, lo cual dice también la Biblia que todo aquel que no se halle inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Entonces es importante que los amigos entiendan, y los cristianos también, que nosotros todos tenemos día tras día que pedirle a Dios que nuestro nombre esté escrito en ese libro. Aleluya. Porque si ese libro, mire, si ese nombre se borra, nuestra vida corre peligro. Aleluya. Santo Dios. Y por eso es importante que los descarriados regresen para que su nombre sea nuevamente puesto en ese libro. Aleluya. La última pregunta que tenemos, pastor, es acerca. Hay una teoría que yo lo escuché directamente de un predicador. No mencionamos nombre de ningún predicador por ética en este programa. Aleluya. Pero de que Judas, aleluya, se había salvado. Y Judas sabemos que se suicidó. Aleluya. Entonces, hay otros que enseñan de que mucha gente que se suicidan, tal vez lo hacen de una manera porque están sufriendo de una depresión, un ataque depresivo, y que por eso toman una mala decisión y que Dios tendrá misericordia de esa gente. Aleluya. Entonces, bíblicamente, lo que yo leo, dice que los suicidas no heredarán el reino de los cielos, pero me gustaría que usted abundara un poco en lo que es este tema del suicidio. Adelante, pastor. Amén, estimado pastor. El aumento del número de suicidios es extremadamente desconcertante. Últimamente estamos viendo en la noticia, hasta por estas mismas redes sociales, a incluso cuántos pastores se han quitado la vida. Y como pastor y ministro, y usted también como consiervo, sé que esto es alarmante. La gente se pregunta, pero ¿cómo es posible si era pastor y se quitó la vida? Es que, hermano, ese mal, hermanos queridos que nos están escuchando, ese mal espíritu de suicidio no anda discriminando entre si eres pastor o no eres pastor. Puede llegar a cualquiera, por eso tenemos que cuidar nuestra salvación, tenemos que cuidar nuestra vida, y la Biblia nos habla muy claro que tenemos que prestar atención a las señales de estas personas. Como usted dice, algunos están en depresión, especialmente con todo lo que está pasando, cambio de su economía, cambio de, tal vez no andan. Hay muchas razones por las cuales la gente se quita la vida. Hay personas por suicidio que por accidente. Oiga bien, qué tremendo. Wow. El suicidio es la tercera causa de muerte entre la mayoría jóvenes y de 25 años, según la estadística. Uno de cada 65,000 niños entre 10 y 14 años de edad se quitan la vida. Mueren más militares por causa del suicidio en el campo de la batalla.
Hay Oh, grandes Dios. probabilidades que nuestros hermanos y hermanas que están en la audiencia, que nos están escuchando, que conozcan una persona, posibilidad en su mente, el pensamiento de quitarse la vida, y algunos que ya lo han hecho. Por eso Sí, es que estos temas son bien importantes, porque podemos tratar de ayudar a estas personas antes que sea muy tarde, porque no hay salvación después de la muerte. Ese es un engaño satánico, donde la gente piensa que Jesucristo salvó a Judas del infierno y que otras personas se salvaron más. Esa es una mentira. No hay salvación ya de muerte. La Biblia nos demuestra que mientras hay vida, hay esperanza. ahí, Ahora vamos a entrar, ¿cuál es la perspectiva sobre el suicidio? Primeramente, me gustaría aclarar que una cosa es suicidio y otra cosa es sacrificio. Porque una de las maneras que tratan de justificarse el suicidio es con el mismo Jesucristo, donde la gente dice que Jesucristo suicidó en la cruz de Calvario. Oiga, qué sinvergüenza esas personas con estas teorías sucias y diabólicas, donde dice que si Jesucristo se suicidó en la cruz de Calvario, pues nosotros podemos hacerlo también. Se están confundiendo las cosas, porque una cosa es suicidio, otra cosa es sacrificio. Lo que Jesucristo hizo en la cruz de Calvario fue un sacrificio, porque el aleluya. suicida no piensa en nada más ni en nadie en solamente en ello, egoístamente, mientras la persona que comete, hermano, un sacrificio, no piensa en sí mismo, piensa en los demás. Entonces, cuando Sí, Cristo murió, fue por el mundo entero, no fue algo egocéntrico, no fue algo que pensó solamente en él, él pensó en los demás. Mientras una persona suicida, no piensa en los demás, no piensa en el dolor de su papá, de su mamá, su hermano, y ellos piensan egoístamente en quitarse el dolor que ellos tienen, pensar qué dolor y qué consecuencias va a traer en el resto de su familia y amigos que lo amaban. Esa es una gran diferencia. Al igual que Sansón. Sansón, la gente dice, pero Sansón se quitó la vida. ¿Y cómo es que entonces que se salvó? Él tampoco no se quitó la vida. Él hizo un sacrificio por el amén. bienestar, porque dice, se está de Jehová, y en ese momento mientras él estaba atado, él dice que Dios le dio la fuerza y hecho encima y murió, que es muy diferente de una persona que entra en depresión y luego se viene matando y se viene destruyendo. Además, yo quiero recordarle a la amada audiencia que la Biblia nos dice a nosotros, específicamente el sexto, matarás, no matarás. En otras palabras, ahí hay algo que explicar y aclarecer. La gente dice, pero si no hay que matar, entonces, ¿por qué los policías matan? ¿Por qué los militares matan? ¿Por qué las personas que están a cuidado de la seguridad nacional matan? Y algunos son hasta cristianos. Y están en una posición de militar, están en una posición, porque usted no me va a decir que no hay policías que no son cristianos, pero en vez en cuando tienen que usar una arma, tienen que matar para protección de eso es parte de su trabajo. Ahora lo que la gente no está entendiendo, que cuando la Biblia dice el sexto mandamiento, no matarás, no está hablando el de matar de una manera justificable. En el original no dice no matarás, dice no asesinarás, que es muy diferente. El asesinar significa algo premeditado, algo Sí, injusto, mientras un policía, ellos tratan de hacer la manera justificable, de una manera justa para un bien mayor. Entonces no se puede comparar manzanas con peras. La palabra hablando de este tema dice no matarás, que en realidad en el original es no asesinarás. Entonces el pueblo judío, como saben, hermano, el idioma original del hebreo, ellos entendían de cuando dice no matarás, no estaba hablando de que no podían ponerle espada a sus enemigos para santo. defender lo de Dios, porque la gente pregunta, pero tanta gente en el Antiguo Testamento que mataron a los enemigos, pero la Biblia dice, no matarás, ¿acaso no leían el sexto mandamiento? Sí lo leían. Lo que pasa es que lo entendían originalmente, no asesinarás. Y cuando ellos mataban a sus enemigos a filo de espada, ellos no estaban matando, no estaban, perdón, asesinando, estaban, hermano, protegiendo la ciudad, protegiendo su familia. Y muchas veces era hasta ordenanza de Dios. Entonces, hablando del suicidio,
de los que dice no matarás también incluye el autoasesinarse, que es, hermano, el suicidio. El sexto mandamiento nos declara que no debemos de matar, así que los que deciden quitarse la vida están en desobediencia para con el Señor, porque la Biblia habla que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu del Santo, y la Biblia espíritu. aclara que quien destruye su propio cuerpo será destruido por Dios mismo. Eso es porque la Biblia dice que solo hay uno que da y que quita la vida. Y nosotros no somos Dios para luego determinar un juicio sobre alguien, para luego, hermano, matarlo de una manera injusta. Entonces, finalmente en este tema no hay mucho más que aclarar, porque la Biblia claramente, categóricamente, nos dice Apocalipsis en el capítulo 21, verso 8, y usted mismo lo tocó, pastor, donde dice, malos temerosos, o mejor dicho, los cobardes y los incrédulos, a los abominables, a los homicidas, a los fornicarios y a los hechiceros y a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces está hablando muy claramente que los homicidas incluyen el autoasesinato o los que se quitan la vida. El problema es que la gente quiere ver de una manera literal, que diga los que suicidan, se quitan la vida, se van para el infierno. Trata de homicidas a esa persona, amado pastor. Amén. Hay una pregunta que nos manda una televidente, se llama Blanca Nelly. Ella pregunta, pastor, entonces una persona que trabaja para la policía o es parte del Army y que mata personas, por así decirlo, en la guerra, ¿puede alcanzar salvación? Excelente pregunta, mi hermana Blanca. Estamos hablando este tema, la diferencia entre lo que es matar y asesinar. Según el trabajo que ellos tienen por la protección nacional y la seguridad nacional, hay lugares que necesitan policías, que necesitan del ejército. Es más, yo mismo me enlisté en la Marina, y a veces yo mismo como cristiano me llegó mucho pensamiento. Gracias a Dios no cumplí con eso de ir, porque Dios tenía otros planes de ser ministro, pero esos son los mismos pensamientos que yo tenía, porque sí fui y pasé todos los exámenes, todos los ejercicios para estar en la Marina. E incluso hemos tenido que personas que están en el ejército, que cada momento tienen que luchar con sus propios pensamientos. Oiga bien, ¿mato o no mato a la persona? Primeramente, como hablando de un policía, tiene que hacer todo lo posible de no matar, de buscar la manera de hablar a esa persona para que no tenga que llegar a eso. Pero si tiene que llegar a eso, es totalmente justificable si su vida está en Amén. peligro o el peligro de un ciudadano del país. Totalmente justificable, porque no lo está asesinando, no está asesinando a la persona. No es algo premeditado donde el día de la mañana dice, hoy día me voy a levantar y tengo ganas de ir a matar a alguien. No, 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 no. Él lo está haciendo para un bienestar mayor, es para la defensa. Tal vez la vida de alguien esté en peligro. Entonces es totalmente justificable. Si esa persona que es policía, sé que son temas que a veces dice, pero ¿cómo es posible? Pero hay que entender que una cosa es matar, otra cosa es asesinar. Mire, le voy a decir algo. Tuve que consolar a un joven que él estaba batallando en su mente porque ya tenía que ir a Afganistán y tenía que ir a pelear. Pero como él es un joven cristiano, él estaba luchando entre él mismo. Él dijo, me siento mal, pastor. ¿Cómo yo le voy a ir a quitar la vida a otros jóvenes que son tal como yo? Él dijo, tal vez hasta el ejército los está obligando a ellos en otros países y me da algo quitarle la vida a alguien. Pero hay que entender que yo le tuve que explicar a ese joven que él no está asesinando a alguien, que él no es que él está pensando en un mal para alguien, sino que estamos hablando que en tiempos de guerra es totalmente justificable, porque están defendiendo su patria de un enemigo común que nomás piensa, como dice la palabra de Dios, que también el diablo viene a matar, a hurtar y a destruir. Entonces nosotros como cristianos tenemos nuestras herramientas, amén, nuestra armadura espiritual, pero en el campo de batalla, en lo literal, esas personas están armadas y tienen que hacer lo mejor. Primeramente encomiendan su vida a Dios, no piensan en matar a la persona. Eso sería lo último. Ellos buscan la manera como ayudar.
la ciudad de Baltimore, amada hermana Blanca, donde yo vivo, la gente, los mismos policías, ellos no quieren matar a la gente. Por eso que están llamando a pastores y líderes de la fe para que anden con ellos en los carros de policía, para ayudarles a consolarlos y darles algún asesoramiento. Mire, le voy a hablar de un último caso. En una ocasión, había una pareja en la ciudad de Baltimore peleando como perro y gato, un varón y una mujer peleando y discutiendo y gritando, se estaban agarrando ya a puños y a golpes, y el policía miraba que hasta su propia vida estaba en peligro. Ya incluso usted sabe que en esas ocasiones van a haber muerte. Y el policía, Sí. cuando mira que se le tiran a él, pues va a tener que usar su arma. Pero mire lo hermoso lo que pasó. En ese carro policía había un pastor, había un ministro, porque aquí en la ciudad de Baltimore es la única ciudad al momento de que está permitiendo que los pastores vayan en los vehículos de los carros de policía, donde el pastor se salió del carro de vehículo y cuando vio a las parejas peleando, dice, esperen un momento, vamos a orar. Y comenzó orando por este matrimonio, les puso las manos y el poder de la oración cayó en ese momento sobre él. ¿Y sabe lo que pasó? Amén. Terminaron llorando, abrazándose, Oh, besándose, Señor. pidiéndose perdón. Le voy a decir algo que pasó. Ese policía quedó frío, quedó blanco, quedó, hermano, atónito, y le dijo al pastor, el ministro, how did you do that? ¿Cómo tú hiciste eso? Yo ya estaba a punto de agarrar la pistola y si tengo que volarle en la cabeza a alguien, lo tengo que hacer si mi vida está en peligro. ¿Cómo hiciste eso? Y le tuvo que él explicarle, yo soy pastor, soy ministro, y hay poder en la oración. Y ¿sabe qué? Hay muchos pastores que tienen que inclinarse ante Dios, obedecer a Dios, y Dios les va a guiar sus pasos para que no tengan que llegar a eso. Como le digo, es válido, pero no es lo primerito que les enseñan tampoco. Yo fui y pasé todos los exámenes de policía porque soy policía capellán, y lo que le enseñan a uno es no matar. Eso es lo Amén. último. Primeramente les enseñan estrategia, cómo Sí, tratar de salvar la vida. Es más, si usted se da cuenta, cuando un policía dispara, él no le dispara a la gente en la cabeza. Él no le dispara un brazo, le dispara una pierna. ¿Por qué? Para que la persona sobreviva, porque su intención no es matarlo. Hay ocasiones donde las personas criminales, los snipers, pues no le quedan un delincuente, un serial killer, un matador en sí, serie, la cual sí. esa persona es muy diferente, pero mira, primeramente para no tener que matar a la persona, por eso buscan estratégicamente dispararle un brazo o una pierna para preservar la vida de ese ciudadano. Así que yo le puedo decir, hermana Blanca, muy buena pregunta que usted ha hecho, y yo sé que la misma pregunta tendrán miles de personas que nos están viendo. Sí, también esa misma pregunta también la hizo Rafael Medina, preguntó la misma pregunta y queremos, verdad, de que se sientan satisfechos con la respuesta. Un poquito más de eso, pastor. Se recuerda el caso que pasó en la iglesia de Texas, donde entró un hombre armado y comenzó a disparar, pero en la iglesia habían dos miembros de la iglesia que sacaron armas y pudieron abatir a lo que era el criminal que quería hacer una gran matanza en esa iglesia. O sea, ellos sacaron sus armas y en defensa propia, ellos pudieron terminar con ese hombre y evitar que hubiera una matanza bien grande en ese momento. O sea, es algo que lo hicieron en defensa propia esos dos hermanos de la iglesia. Y Amén. esa es la Adelante. diferencia, amado pastor. Muchas gracias. La respuesta sería en defensa propia. Es Propia. justificable. Aquí en los Estados Unidos hay una ley que si alguien, sea usted cristiano o no cristiano, y rompe la pared, rompe la ventana y vienen queriendo golpear, matar, violar a su esposa, golpear y asesinar a sus hijos, usted ante la ley primeramente terrenal tiene todo derecho de defender a su familia. Creo que en ese Amén. momento la persona no va a sacar el texto bíblico, pone la otra mejilla, porque su familia No. está en peligro. Ahí es en defensa propia, es totalmente. ¿Cómo cambia la ley? Si la persona que está golpeando su puerta no logra entrar a su casa, usted no puede matarlo. Porque si usted lo mata, usted es culpable y usted es un homicida. Sí. Y lo meten preso porque le van a decir a usted, la persona está afuera
y no está dentro. Desde el momento que la persona entre en su casa, según la ley aquí terrenal, que también hay que entender que la misma palabra dice que la ley fue puesta por Dios mismo, amén, Dios. entonces es totalmente justificable por defensa propia proteger a su familia, proteger a su esposa, proteger a sus hijos, porque yo creo que aunque seamos cristianos, nosotros no es que vamos a ver para el otro lado mientras destruyan a tu familia. O sea, si tenemos que morir defendiendo a nuestra familia, lo vamos a hacer. Entonces, muy diferente con el tema de no asesinar y no matar. Ahí está la diferencia, lo que es la defensa propia. Entonces, pastor, la respuesta sería que si una persona comete un asesinato por defensa propia o tal vez por defender la nación o los ciudadanos y esa persona le sirve a Dios, pues la persona es salva, porque esa era la pregunta que nos estaban. Correcto. La Correcto. persona es salva, aunque mucha Amén. gente dude, es salva. Recuérdese que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Si esa, porque hay muchos policías capellanes, hay Sí, capitanes en los barcos. Usted sí, no me va a decir que las personas van a los cultos, a las iglesias. Hay personas que pasan meses dentro de un barco. ¿A dónde tienen su culto? Ellos ahí tienen sus cultos. Ellos tienen el capitán, tienen un capellán, les predican la palabra. Hay gente salva dentro de los militares, dentro del claro. ejército. Hay gente de Dios, hay capitanes, hay personas, gloria a Dios, que Dios tiene gente que Dios ha puesto en estos lugares porque también necesitan salvación. Y si por alguna razón, de alguna manera justificable por que la ley lo permite y la persona en defensa propia tiene que quitar la vida, esa persona no se va a perder por eso porque no está asesinando y no es algo premeditado. Así que es muy diferente los contextos y hay que respetar los contextos para no sacarlos fuera de contextos y para no ser un pretexto. Amén. Muchas gracias, pastor. Aleluya. La verdad que creo que ha sido de gran bendición esta noche. Aleluya. Todos estos temas que hemos estado tocando, vida después de la muerte. Aleluya. Estuvimos tocando principalmente 10 puntos, aunque ya por último se añadió el último punto. Gracias infinitamente por todo este apoyo que está dando a nuestra comunidad, a nuestra área y principalmente a todo el mundo, todas las personas que vieron y que van a seguir viendo estos videos en YouTube, en las páginas sociales, va a ser de gran bendición. Quiero que una vez más, pastor, nos dé su información personal por si alguien tal vez desea hablar con usted ya algo personal o tal vez quiera invitarlo después que pase esta pandemia para que usted le ministre una palabra en sus congregaciones o tal vez quieran invitarlo a otro país a llevar conferencia o a ministrar, pues que se puedan contactar con usted. Denos su información, por favor. Muchas gracias, ministro y estimado pastor consiervo. Para Amén. los que apenas están entrando o no estuvieron desde un principio, mi nombre es el pastor Marcos Sandoval Jr. Por la gracia de Dios, damos conferencias matrimoniales, conferencias escatológicas, conferencias de soteriología sobre el tema de la salvación, porque con estos temas también hay muchos predicando de salvo, siempre salvo, y que nada de lo que yo Sí. haga me va a causar que pierda mi salvación. Entonces hay muchos temas muy hermosos que nosotros estamos sacando a la luz en estas conferencias bíblicas. Somos cristianos evangélicos pentecostales, aleluya, en Amén. la cual somos de sana doctrina, Amén. somos maestros de la palabra de Dios. Nosotros entendemos que la palabra de Dios dice que el ser maestro conlleva una responsabilidad mayor, porque también el que no Sí. hace buen trabajo y se cree que es maestro, también tendrá, dice, mayor juicio y condenación. Así que Sí. somos muy responsables en cuanto a estos estudios para poder transmitir al pueblo una información correcta según lo escrito está, no según ideología, no según mi pensamiento, ni siquiera según mi denominación, porque hay denominaciones que también están errados en ciertos puntos. Sí, Pero correcto. hermanos y hermanas que nos están viendo, si nos gustaría usted en un futuro tenernos en sus congregaciones para poder bendecirlo, estamos a la orden. Amén. Nosotros predicamos gratuitamente, damos por gracia lo que por gracia hemos recibido y lo hacemos con mucho amor. Hemos ido a muchos lugares sin ver la distancia, simplemente para llevar esta bendita y poderosa palabra, porque la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os Y la hará verdad libre. estará libre. Amén. Aleluya. Amén. Denos su número para que cualquiera que quiera Amén. contactarlo. Amén. Para los que quieren comunicarse, el número aquí en los Estados Unidos,
410-917-1972. 410-917-1972. También nos puede encontrar por las páginas aquí de Facebook. Amén. Esto Facebook Live. Sé que es de mucha bendición. Vi que muchas personas están comentando, esto hace falta, pastor. Así que estos temas hacen falta. Creo que en medio de tanta confusión, en medio de tantos falsos maestros que se han levantado, pseudo cristianos, pseudo pastores, pseudo apóstoles, pseudo profetas, falta una buena palabra para esclarecer estos puntos. Amén. Y muchas gracias, amado pastor, por el que compartimos en poder llevar. Créalo que esto no es en vano. Esto va para lejos, varón. Va para lejos y ya estamos viendo la bendición de Dios en nuestro último programa. Dios está tocando vida, la gente está hambrienta, la gente está sedienta y la gente está aprendiendo. ¿Qué es la mayor satisfacción para mí? Que la gente aprenda. Porque le voy a explicar, son maestros, sean maestros de la música, de piano, de guitarra o de la palabra de Dios, y no quieren enseñar a nadie. Son egoístas. Ellos dicen, paga tú, yo ya pagué para estudiar. No se trata de eso. Se trata de educar el pueblo de Dios gratuitamente, con amor, porque hay gente que necesita escuchar esta palabra. Así que, hermano, yo sé que nuestro amado pastor Manuel Silier, con mucho amor, con mucha pasión, lo hace, y lo hace con la intención de que la gente sea alcanzada y aprendan, y muchos salgamos de muchos conceptos erróneos que hemos tenido por muchos años. Así que Dios me lo bendiga. Un abrazo grande a nuestros amados pastores, consiervos, ministros que nos están viendo, concilios que nos están viendo, y usted, hermosa audiencia, que también se lo ha gozado juntamente con nosotros. Amén. Que Dios me le bendiga a todos. Si alguien desea contactarse también con nuestro ministerio, puede hacerlo a través del 301-237-7298. Nos puede seguir en esta página o también en lo que es Instagram, lo que es Twitter o YouTube. Estamos por ahí para servirle humildemente, para seguir ayudando al pueblo de Dios. Pastor, muchas gracias por todo este apoyo para nuestra comunidad. Y en un próximo programa vamos a seguir con estas transmisiones. Que Dios me le bendiga. Saluda a su familia, congregación, su ministerio. Adelante. Un abrazo. Bendición. Amén. Para adelante, para el cielo, con Cristo sin miedo. Dios te bendiga.